Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga en esta noche. El día de hoy estamos comenzando también dentro de las verdades de nuestras bases bíblicas de la fe o las bases bíblicas de la fe. Es un resumen. Después de la primera unidad, queremos tener un resumen de lo que hemos ido estudiando con nuestros hermanos Julio y Susana Salazar. Así es que les damos gracias a Dios por sus vidas, porque ellos han estado haciendo un excelente trabajo. Ustedes pueden encontrar estos temas en la página de la iglesia en Facebook o en YouTube de nuestra iglesia South Coast Church. Así que le damos la bienvenida y vamos a empezar así como está en ese video que les he puesto de introducción. Vamos a amarrarnos a nuestros cinturones y vamos a despegar. A ver, juntos vamos a viajar en estos 5 temas que casi ya hemos avanzado. De hecho, son más, pero queremos primero hacer una pausa para la primera unidad, unas preguntas y respuestas, unos versículos bíblicos que queremos que ustedes los mediten en su corazón, los puedan tener apuntados en su Biblia o en un cuaderno, de tal forma que cuando llegue el momento ustedes lo puedan utilizar con la persona que les pueda preguntar un poco más de su fe o que ustedes sientan el deseo de compartir con ellos. Pero como buenos hijos de Dios, no vamos a seguir sin antes primeramente orar, amén, y comenzar este servicio con un momento de oración. Así es que donde ustedes estén en esta hora de la noche, les voy a pedir que por favor me acompañen en oración. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, venimos ante tu presencia, ante tu altar, Señor, para agradecerte por este día que tú nos has regalado, Señor. Gracias por estas hermosas enseñanzas, Señor, que hemos estado escuchando semana tras semana y que hoy, Señor, queremos hacer un repaso de lo que tú, Señor, has hablado en nuestros corazones hasta este momento. Te pedimos que tu palabra llegue a nuestras vidas, llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y pueda hacer la obra, Señor Dios mío, para la cual ha sido enviada. Gracias, Dios Todopoderoso, por este servicio de devocional, de estudio bíblico que tenemos con nuestros hermanos, Señor, en línea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos una vez más y no me canso de agradecer a Dios de que somos una iglesia que estudia la palabra del Señor. Amén. Que nos animamos a aprender los principios bíblicos de nuestra fe, porque nuestra fe está fundada en la palabra del Señor. Amén. No somos personas que no tenemos bases, sino tenemos un buen fundamento y por eso es que era importante para nosotros también hacer un pequeño stock para poder hacer unas preguntas y poder ir avanzando en lo que estamos aprendiendo en nuestras clases virtualmente en estos días, virtualmente, porque pues así son estos tiempos que ha tocado de pandemia mundial, pero no por eso vamos a parar de compartir la palabra del Señor, no por eso vamos a parar de crecer en los caminos del Señor, sino que vamos a seguir adelante como buenos guerreros del Señor, buenos soldados del Señor, ¿verdad? Que no importa cuál sea el terreno que hay que combatir, nosotros como buenos creyentes vamos a estar preparados, amén, para poder salir adelante con la bandera de Cristo en alto. Así es que vamos a empezar este servicio de estudio bíblico, de repaso, con preguntas y versículos, amén. Punto número 1, vamos a ver aquí, amén. Hemos estado viendo entonces, hermanos, el plan de redención, que es la unidad número 1. El problema, el pecado, el plan, la redención, la provisión, la cruz, el poder del Espíritu Santo y la potencialidad, la fe. Hemos visto 5 temas y quiero esto comenzar con estos primeros 5 temas de la unidad número 1. Nuestros estudios bíblicos están basados en un libro que se llama Las Bases de la Fe y que nosotros estamos también tomando mucho de este material, pero a la vez estamos también poniendo mucho de lo que nuestra iglesia cree como fundamentos de la fe. Nosotros somos miembros de las Asambleas de Dios del sur de California, SPD, y nosotros tenemos nuestras bases fundadas en la roca que es Cristo y está en la palabra del Señor. Amén. Así es que comenzamos ahora entonces con el problema del pecado. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo explicarías a un amigo inconverso el origen y la razón del pecado en el mundo? Nuestras preguntas van a ser de tal modo que te lleve un poquito a ti pensar todo lo que hemos aprendido con nuestros hermanos Julio y Susana. Ellos han estado haciendo más específicos en cada tema
del que estamos viendo, pero ahora yo quiero llevarte un poquito a la reflexión. Ahora, lo que tú has aprendido, cómo tú lo puedes aplicar, en especial con las personas que no conocen de Dios, que tal vez diciendo que conocen a Dios no tienen una relación personal con Dios, ¿verdad? Ese es el motivo de estas preguntas, motivarte un poco a que tu fe se fundamente, pero que a la vez tengas tú herramientas para poder compartir tu fe con otras personas que no conocen del Evangelio o que simplemente se han apartado o no quieren, o no quieren tal vez, o quieren conocer un poquito más del Señor, amén, porque los que no quieren, nosotros no podemos hacer nada, solo dejar que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas, pero como creyentes, si alguien sí desea conocer de Dios, o simplemente nosotros somos impulsados a compartir el Evangelio, es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Estas respuestas. Y dice el primer versículo que les quiero compartir en Génesis 2, 16, 17, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de este árbol, porque si lo comes ciertamente morirás, ¿no? Es la pregunta. ¿Cómo explicarías a un amigo inconverso, a un conocido, a un familiar, a un vecino o a una simple persona en la calle? No, la razón del pecado en el mundo. Bueno, pecado es errar al blanco, ¿verdad? Es no apuntar al objetivo. El pecado, dice, nos ha dejado fuera del plan de Dios, ¿verdad? El problema, el pecado es la falta de conformidad al carácter de Dios. No estamos conformes, entonces pecamos. Y para eso también recordamos que los hermanos hablaron de 3 tipos de pecados. El imputado es aquel pecado con el cual nosotros, desde que nacemos, desde que tenemos segundos en esta tierra, ya tenemos ese pecado, porque es el pecado que hemos recibido de nuestros padres, que son Adán y Eva. Nosotros somos de la raza humana, ¿verdad? Entonces, al ser de la raza humana, nuestros padres fueron de nuestros antepasados, nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ellos cometieron una falta. Cuando Dios les dio una orden, después de crear todo hermoso, bello, para que ellos la pudieran gobernar, les dio una orden y les dijo: no quiero que toquen ese fruto, porque ciertamente morirás. Ellos cometieron el error y tomaron del fruto prohibido y Dios los castigó. Desde ahí ha entrado el pecado al mundo, ¿verdad? Y esto de no estar en conformidad con el carácter de Dios y de siempre estar en rebeldía en contra de Dios. Entonces el pecado es no estar en conformidad con el carácter de Dios, ¿verdad? También es el pecado inherente, ese que recibimos por naturaleza, ¿verdad? Ese que a veces somos heredados de tal vez la cultura toda miente, la cultura todo engaña, todo falsea, todo es una cultura mala, entonces nosotros lo asimilamos, ¿verdad? Por eso siempre dicen: no, dime de qué palo vienes y te diré de dónde es tu raíz, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces nos conocen por nuestra forma de actuar, porque saben que venimos de una cultura, ¿verdad? ¿Cómo romper eso? ¿Se puede? ¿No se puede? Sí se puede, amén, hermanos. Y el personal, que es el pecado que diariamente nosotros decidimos cometerlo, sabiendo que no deberíamos hacerlo, lo cometemos. Entonces también está el pecado personal. Ese es un problema, el problema del pecado. Entonces uno puede decir: bueno, yo no tengo pecado porque yo no mato a nadie, no robo, soy una buena persona. Bueno, te quedan los otros 2 pecados, tal vez, ¿no? Tal vez no eres de las personas que hacen eso, pero te queda el de Adán y Eva, te queda el de la naturaleza, el de la cultura, y de algún modo, ¿cómo puedes salir de todo eso? Simplemente cuando hay un plan para tu vida, y ese se llama Jesucristo, que vamos a ver después. Así es que el problema, el pecado, todos lo tienen y sí hay una forma de salir de ellos. Amén. El plan es la redención. ¿Cómo explicarías a un amigo inconverso el hecho de que Dios tenía un plan para el ser humano aún antes de que el ser humano tuviera un problema? Romanos 8, 28, 30 es uno de los versículos favoritos del pastor José Beltrán, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y dice: sabemos que Dios dispone las cosas para bien de quienes lo aman y a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre los muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos le dio parte en su gloria. Amén. Entonces, la redención
también se presenta en los primeros versículos de Génesis. De hecho, la creación viene en el capítulo número 1, 2, el 3, la caída del hombre, pero en el 15 vemos la primera promesa, ¿verdad? Que Dios hace de plan de redención que le hace. Dice, bueno, has caído Adán, has caído Eva, pero no te voy a dejar sin un plan de redención, ¿no? Y le da la promesa en Génesis 3:15. Así es que lo podemos después ver por cuestiones de tiempo, lo pueden ustedes después analizar. Ese es dice, el pecado nos ha dejado fuera del plan de Dios, pero Él es y está haciendo la obra de convencimiento en santidad y ministración. Por eso, el ponernos en la mano de Cristo, Él nos va a llevar de su mano, incluso en los momentos que no tenemos una explicación para lo que nos suceda. El pecado nos dejó fuera del plan de Dios, ¿no? Nos sacó del plan de Dios. Dios tenía un plan perfecto en la creación y le dijo a Adán, va a haber armonía entre tú y la creación, pero tienes que seguir este lineamiento. Él no lo quiso hacer, no lo hizo con su esposa Eva y con la mujer que le dio, entonces tuvo que haber un plan, porque el propósito de Dios era volver a tener relación con su creación, y en este caso nosotros, ¿verdad? Su creación también es el árbol, la naturaleza, el reino animal, vegetal, pero el plan de redención llega al ser humano, llega a nuestras vidas a través de Jesucristo. Por eso dice que Él lo entregó. Y aunque las cosas no parecían bien en esos momentos, Dios tenía un plan perfecto. Y eso es un principio, hermanos, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No entendemos muchas veces lo que nos pasa en esta vida. Es doloroso, se sufre, pero al final vemos que en el plan de Dios está todo en orden, y la redención era el plan de Dios desde el momento que el hombre cayó. Él lo tenía desde antes de que él pudiera estar todo esto, ¿verdad? En confusión, en el desorden, en el pecado, en la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios omnipresente. Él está en todo tiempo, ¿verdad? Él es el principio, y dice el alfa y omega. Entonces Jesucristo también estaba ahí, y ellos estaban planeando algo para que nosotros pudiéramos tener esta redención divina, que aunque había sido quebrada nuestra comunión con Dios, que aunque sí había sido quebrado nuestra santidad delante de Dios, había un plan eterno, y ese plan era que Jesucristo iba a venir a este mundo. Amén. Número 3, la provisión, la cruz, aleluya, gloria a Dios. Goces, hermanos, porque esa provisión divina ha llegado a tu vida y a la mía. Dice, ¿cómo explicarías a un amigo inconverso el significado de la muerte de Jesús en la cruz? ¿Verdad? ¿Cómo enseñarle a alguien que el sacrificio de Jesús en la cruz no solamente es para que él celebre Semana Santa 3 días de vacaciones o 4 días de vacaciones, ¿verdad? O Semana Santa es el único día que se va a la iglesia y de ahí nos aparece más hasta Navidad. ¿Cómo explicarle que el significado de la cruz es más importante que esos días, que puede tener tanto significado en sus vidas, que pueda hacer algo que a él lo pueda ayudar a vivir una vida de gozo y de paz, aún en los momentos difíciles? Dice Juan 1:14, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Gloria a Dios, hermanos. La provisión de la cruz es nuestro Señor Jesucristo. La provisión de la cruz no fue algo que fuera, oh, es una casualidad, eso pasó de casualidad, o no, sí fue planificado por el gobierno romano. No, hermanos, eso fue escrito desde los primeros libros de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, y se cumplió hasta el Nuevo Testamento, y se cumplió la provisión de la cruz con Jesucristo, porque Él fue único, que a pesar de ser hombre, que se hizo humano, dice, Él siendo Dios se despojó de sí mismo, dejó su gloria y se hizo humano para poder pagar el precio que tú y yo merecíamos. Cuando Él estaba cargando allá en la cruz del Calvario
cuando él estaba sufriendo la muerte, él estaba cargando, como dice Isaías, también nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras iniquidades, ¿no? Y todas las estaba llevando ahí. Y esa profesión de la cruz es muy importante para todo ser humano que quiere tener una relación con Dios íntima, ¿verdad? Porque reconoce que solamente alguien puro y santo como Jesucristo pudo hacer ese precio de pagar por nuestros pecados en la cruz. Amén. Así es que la provisión, la cruz, es importante para toda persona que desea empezar la vida en Jesucristo. Amén. Es reconocer que Él vino y se hizo hombre, siendo Dios, se despojó, se hizo hombre, caminó en esta tierra y obedeció al Padre hasta el final, ¿verdad? Aún con su dolor, porque él antes de morir se fue a orar y dijo, Señor, si fuera posible, quita esta copa de mí, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Eso era la obediencia, porque él sabía que el trabajo que el Padre le había dado sí era difícil, pero aún si Dios no le permitía no, no le permitía que él parara de sufrir, él lo iba a entender, pero si Dios decía, bueno, tienes que hacerlo, él lo iba a cumplir hasta el final. Y gloria a Dios que sí lo cumplió. Así que la cruz sí es muy importante para que nosotros podamos comenzar nuestra vida en el Señor. El poder del Espíritu Santo. ¿Cómo explicarías a un amigo inconverso quién es el Espíritu Santo? ¿Es nada más una paloma? ¿Es nada más una fuerza? ¿Qué es el Espíritu Santo? Juan 16, 8, 11 dice, cuando Él venga mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es una parte de la Trinidad, ¿verdad? Nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres tienen una personalidad, unas cualidades, atributos independientes. Son tres personas en uno. Si podíamos hablar más en teología, de hecho habría mucho campo para tomar, pero lo que nosotros queremos tomar en estos versículos, que es nuestra base de la fe, es que el Espíritu Santo es que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él empieza a obrar en la vida de la persona, cuando Él piensa a entrar a tu vida y a decirte necesitas hacer los cambios, depende de ti, de mí, escuchar su voz, ¿verdad? El Espíritu Santo fue enviado por Jesucristo. Él dijo en los últimos días que Él estuvo en esta tierra, Él le dijo a sus discípulos, me conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir el Consolador, y el Consolador es el que va a venir a darles fuerza, el que les va a venir a dar valentía, el que les va a hacer recordar mis palabras. Él es el Espíritu de verdad, Él los va a convencer. Entonces, era importante que el tiempo de Jesús terminara en esta tierra. Él ahora está al lado del Padre, y, y ahora es la obra del Espíritu Santo trabajando actualmente en la iglesia, trabajando actualmente en los inconversos, convenciéndolos de pecados, de justicia y de juicio. Y una vez que te ha convencido y una vez que tú sí le has dicho, sí, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo te recibo, creo en ti y comienza tus caminos de la fe, entonces ahora el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida de adentro hacia afuera, comienza a trabajar en tu carácter, comienza a trabajar en tus planes, comienza a trabajar en que tú comiences a tener una intimidad con Dios, ¿verdad? Porque dice, el Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, entonces es el que da el sello, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios que el Espíritu Santo está activo en este tiempo de la iglesia. Habrá un tiempo que no estará, así es que es tiempo que estemos en la voluntad de Dios y estemos llenos del Espíritu Santo, amén. Así que es importante que el converso sepa que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. También el último tema que se tocó fue la potencialidad, la fe. ¿Cómo explicarías a un amigo inconverso cómo puede ser salvo? El apóstol, perdón, dice Lucas 17, 5, 6, dice, los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe. El Señor le contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque sea solo fuera del tamaño de una semillita de mostaza,
o semilla de mostaza. Podrían decir a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. ¿La fe es importante? Sí. ¿Por qué son los pasos que nosotros tenemos que dar para ser salvos? Es tener fe. Nosotros no podemos ser salvos si no tenemos fe en Dios. Podríamos tener fe en nosotros mismos, podríamos tener fe en lo bueno que somos, podríamos tener fe en nuestra sociedad, podríamos tener fe en nuestros pensamientos filosóficos, lo que usted le quiera llamar. Pero para ser salvo, un hijo de Dios, es necesario creer en Dios y tener fe en Él. Y a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos le reciben a Dios, conocen de Dios, conocen de su poder, conocen de su obra creadora, pero no lo han hecho Señor de sus vidas, no han tenido fe en Él. Entonces, ¿es importante la fe? Sí, porque el Señor dice, si tuvieras solo un poquitito de fe. Ahora, no le está diciendo, vayan ustedes y destrocen toda la creación, ¿verdad? Sacando árboles y moviendo montañas de aquí para allá. Lo que quiero decirte es que si no tienes fe y si tuvieras un poquito de fe, entonces comienzas tú a hacer cosas maravillosas para Dios, poderosas que la gente puede ver y decir, esa persona que es simple, ¿cómo puede hacer tantas maravillas? Y era lo que los primeros creyentes como Pedro, como Pablo, como Juan, cuando comenzaban, dice, a andar por las calles después de que el maestro resucitó y le dijo, mayores cosas que yo he hecho, ustedes las van a hacer por el poder del Espíritu Santo y porque tienen fe en mí. Y dice que cuando ellos pasaban su sombra de Pedro, sanaban a los enfermos. Aleluya, gloria a Dios. Esa fe que debemos tener en Jesucristo en estos momentos de pandemia, en estos momentos de crisis, crisis económica, crisis de salud, crisis familiares, ¿verdad? Emocionales, de tanta que está la gente encerrada. Si tenemos fe en Dios, nosotros podemos decir al que está enfermo, al que está caído, hermano, levántate, amigo, levántate, porque en Dios está nuestra fortaleza, en Dios puede mover esta montaña, puede destruir estos planes del enemigo y darnos victoria, ¿verdad? La fe es importante porque sin fe nadie agradará a Dios, dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, por eso es importante que cuando tú te acerques con fe de que Él te escucha, de que Él está vivo, de que Él está pendiente de ti. El inconverso necesita la fe también, porque necesita ser salvo. Y dice, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso es importante también tener fe. La fe que tuvo los primeros apóstoles no fue una fe vacía. Ellos lo primero que hacían cuando le hablaban a la gente desde Juan, recuerden, desde los primeros libros de Mateo, Lucas, Juan, todos Marcos, ellos hablan de Juan. ¿El que hacía? Bautizaba a las personas y le decía, yo bautizo para arrepentimiento de pecados, pero viene uno atrás de mí. Hablaba de Jesucristo, que él bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Espíritu Santo y fuego, hermano, fuego que vamos a tener fe. Y cuando tenemos fe, comenzamos nuestros primeros pasos creyendo en Dios, entonces eso se va a transformar en acción. Y eso, por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque ya el bautizo es un paso de fe, es un paso de acción que tú estás haciendo para seguir, que tú estás haciendo para confirmar que tú tienes a Jesucristo en tu vida. Los primeros creyentes lo hicieron y lo hicieron de edad adulta, lo hicieron de una edad desde que ellos tenían conocimiento. No dice que jóvenes y adultos se entregaban y iban y se bautizaban porque habían reconocido, o sea, tenían en sus pensamientos, podían ellos saber en su inteligencia de que ellos habían actuado mal y de que era importante arrepentirse. Así es que la fe sí es importante para ser salvos y creer en nuestro Señor Jesucristo. Es un pequeño resumen que hemos hecho, hermanos, de la primera unidad de nuestras bases de la fe. Así que los animamos a que repasen estos versículos y que si quieren tomar más
detalle de estos 5 temas, ustedes puedan ir a chequear con los hermanos Julio y Susana Salazar, los devocionales que están grabados, porque como iglesia, hermanos, tenemos que aprender cuáles son nuestras bases de la fe para compartir la fe que tenemos en Dios. Amén. Dios te bendiga. Buenas noches. Que pases una linda noche y sigamos estudiando la palabra del Señor, enamorándonos más de Él. Amén. Dios te bendiga. Bye.